Pues vamos a hablar ahora ya de lo que son las ondas sonoras. Ya conocemos algo sobre ondas en general, ondas mecánicas, ya sabemos cómo se escribe su ecuación, etcétera, etcétera, los parámetros que determinan una onda. Y ahora vamos a hablar de unas ondas en particular, lo que llamamos ondas sonoras. ¿Qué son las ondas sonoras? O dicho de otro modo, ¿qué es el sonido? Bien, el sonido involucra, para empezar, digamos, tres elementos básicos, ¿no? Uno es la fuente que produce el sonido. Generalmente puede ser un altavoz, puede ser nuestra propia voz, ¿de acuerdo? O puede ser incluso un objeto vibrando, como vamos a ver ahora, en determinadas frecuencias, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que vibre entre lo que llamamos 20 y 20.000 hercios, en ese rango, y ahora vamos a ver un poco cómo suena 20 hercios, cómo suenan 20.000 hercios y cómo suenan rangos intermedios de frecuencia. Cualquier cosa comprendida entre, vibración, oscilación comprendida entre 20 y 20.000 hercios genera lo que llamamos una onda sonora. ¿Por qué ese rango de frecuencias? Porque ese rango de frecuencias es el que nuestro oído parece ser que percibe. En función de la edad esta cosa cambia, evidentemente, pero es lo que parece que percibimos como sonido, ¿vale? Por tanto, ese es el rango de frecuencias, como veis, muy amplio, 20 a 20.000 hercios, es un rango, como veis, muy amplio. Por tanto, necesitamos un emisor, una fuente emisora de sonido. Luego el sonido es una onda mecánica, es decir, necesita un medio material para su propagación. El sonido no se propaga, como vamos a ver después en una experiencia, por el vacío. Por tanto, aquellas películas en las que hay explosiones en el medio interestelar y se oyen y estas cosas, pues va a ser que no, ¿de acuerdo? Es decir, en el vacío no se transmite el sonido, es una onda mecánica. Por tanto, necesita un segundo elemento que es el medio transmisor. Puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser, como vamos a ver también, un medio gaseoso. Y finalmente necesita un receptor, que es, digamos, el que traduce la información que le viene del medio en forma de, digamos, lo que sería la señal sonora, ¿de acuerdo? Ese receptor, pues puede ser un micrófono, puede ser un osciloscopio o puede ser nuestro propio tímpano. Nuestro tímpano es un excelente receptor, es una membrana vibratoria que lo que hace es vibrar en función de la información que le llega del medio, de las vibraciones del gas, el aire del medio, ¿de acuerdo? Y esa vibración la traduce pues en forma de señal sonora en el cerebro, ¿vale? Por tanto, como veis, el sonido involucra esos tres elementos: emisor, medio y receptor. Bien, ¿exactamente qué es una onda sonora? Pues las ondas sonoras son ondas de presión. Esto ya hemos hablado cuando hablamos del oscilador armónico. Como una membrana que vibra, pues esa membrana que vibra lo que hace es generar vibraciones en el medio, ¿de acuerdo? En las moléculas del medio. Y esas vibraciones, como vamos a ver, se traducen en cambios de presión en el medio. Y esos cambios de presión son los que se transmiten en forma de lo que llamamos onda sonora. Bien, puesto que la membrana vibra, digamos, por entendernos en el altavoz, vibra en este sentido, las moléculas del medio vibran en el mismo sentido que el oscilador que la produce. Eso significa que las ondas sonoras son también ondas longitudinales, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cuál es el rango sonoro que llamamos de 20 a 20.000 hercios. Para eso tenemos un altavoz, tenemos aquí un generador de funciones que cualquiera se puede descargar muchas veces de forma gratuita, otras, bueno, pues pagando a lo mejor una pequeña cantidad. Podemos tener lo que es un generador de funciones, un amplificador y, ya digo, el altavoz que nos va a ir traduciendo lo que serían los sonidos. Por ejemplo, un sonido de 20 hercios, lo que vamos a ver básicamente es que es difícil escucharlo como tal sonido, pero sin embargo lo que sí vamos a ver es que en un sonido de 20 hercios, que yo por lo menos no lo percibo, sería esto que tenemos aquí, pero lo que sí que podemos percibir es la vibración del altavoz. Y esa vibración es lo que genera pues esa onda sonora. Bien, con 20 hercios escuchamos en general casi nada, ¿vale? Pero ya nuestro oído vibra. Si pasamos, por ejemplo, a 100 hercios,
esto es lo que se escucha, una vibración grave. El papel vibra más deprisa, ¿de acuerdo? Y lo percibimos como sonido grave. Esto, que ya lo percibimos más nítidamente, sería un sonido de 400 hercios, ¿de acuerdo? Entonces con 400 hercios empezamos a tener ya una sensación sonora distinta, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues si vamos pasando, por ejemplo, a lo que serían 1000 hercios, pues esto es a lo que se parece un sonido de 1000 hercios. Veis que es mucho más agudo, ¿de acuerdo? Si subimos ya a otro rango de frecuencias, pues vamos a escuchar sonidos cada vez mucho más agudos, hasta que lleguen a ser prácticamente imperceptibles cuando aumentemos hasta 20.000 hercios. A esto, por ejemplo, se parecería pues un sonido de 5000 hercios. Veis que ya es un sonido bastante más desagradable, ¿no? Es decir, es una frecuencia ya muy aguda. A medida que nos vamos acercando, digamos, hacia los 20.000 hercios, esas frecuencias van siendo evidentemente cada vez más agudas. Por ejemplo, un sonido de 10.000 hercios pues se parece a esto. Bastante molesto para nuestros tímpanos. Y lo que vendría a ser, por ejemplo, 15.000 hercios, que ya casi es difícil que nuestro oído lo perciba. Pues vendría a ser esto. Nuestro oído ya, y al propio altavoz le cuesta definir ese sonido. Bueno, es decir, ya prácticamente cuando entramos en los 20.000 hercios, nuestro oído pierde esa sensación sonora, pero ese rango está establecido hasta ahí, hasta los 20.000 hercios, ¿de acuerdo? Veis que vamos, por tanto, desde frecuencias más bajas, que son las que corresponden a sonidos más graves, a frecuencias más altas que corresponderían cada vez a sonidos más agudos e incluso ya más desagradables a medida que nos acercamos, digamos, a ese rango final de los 20.000 hercios. Bueno, pues esto es, digamos, cómo suena ese sonido en función de la frecuencia. Bueno, una clásica demostración de que las ondas sonoras son ondas mecánicas, pues consiste, por ejemplo, en encerrar un despertador o un altavoz o lo que sea dentro de una cámara de vacío, ¿de acuerdo? Ahora mismo dentro de esta cámara, pues como veis hay un altavoz, pero no hemos hecho el vacío. Bueno, vamos a poner a sonar algo como por ejemplo Linkin Park, la canción Paper Cut. Veis que de momento se escucha, ¿de acuerdo? Está encerrada dentro de la campana. Si abro la campana se escucha obviamente mucho más. Pero bueno, lo vamos a encerrar aquí en la campana de vacío. Vamos a ir haciendo el vacío, vais a ir viendo ahí cómo se hace el vacío. Y a pesar del ruido de la máquina, pues luego lo que vamos a hacer es justamente el proceso inverso. Una vez que esté hecho el vacío, vamos a cerrar para ver qué es lo que se percibe. Pero lo que sí quiero es que veáis cómo según se va haciendo el vacío, se va marcando ahí, pues vais a ver que el sonido se va a ir extinguiendo, ¿de acuerdo? Hasta hacerse prácticamente imperceptible. Esto no es una cámara de vacío estupenda, tiene sus limitaciones, por tanto, bueno, pues cuando llega al máximo vacío posible dentro de sus limitaciones, pues vamos a ver que se escucha bastante menos el sonido, ¿de acuerdo? Que es de lo que se trata. Bueno, pues habiendo llegado, digamos, al máximo vacío que más o menos podemos permitirnos con esta cámara, pues veis, esto es lo que se escucha de nuestros queridos Linkin Park.
fijaos que es un grupo que no es precisamente muy silencioso, ¿de acuerdo? Y sin embargo, bueno, pues esto es lo que escuchamos. Vamos a ir viendo cómo va cambiando el sonido ahora, justamente a medida que quitamos el vacío y por tanto metemos aire, y esto es lo que demostraría que el sonido es una onda mecánica, es decir, necesita un medio material para su propagación, ¿de acuerdo? Vamos a ir introduciendo poco a poco aire en la cámara y vamos a ir viendo pues cómo ya se va a ir escuchando cada vez más el sonido del grupo. Bueno, ahí los tenemos de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces acabamos de ver cómo efectivamente el sonido es una onda mecánica. Se extingue cuando, digamos, hay un vacío entre ellos. Vamos a hablar ahora de a qué velocidad se propaga el sonido en general, ¿no? Tenemos todos una ligera idea, porque desde pequeñitos pues, nos han dicho el sonido se propaga a 340 metros por segundo en el aire, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues, nos permite hacer cálculos de pues, si hay una tormenta y vemos que cae un rayo y a los pocos segundos se escucha el trueno, pues podemos averiguar más o menos a qué distancia estaría, digamos, esa tormenta, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver que el tema de la velocidad de propagación del sonido va a depender del medio, y no solamente del medio, sino que vamos a ver que depende de una serie de parámetros, ¿no? El sonido hemos dicho que es una onda mecánica, y como tal onda mecánica, que requiere un medio para su propagación, pues vimos que en general la velocidad de propagación de cualquier onda en un medio mecánico, ¿vale? Dependía de, o venía a ser expresada mediante la raíz cuadrada de una propiedad elástica, siempre aparece en el numerador, mientras que en el denominador aparece siempre una propiedad inercial, ¿vale? ¿Qué propiedades elásticas e inerciales corresponden, por ejemplo, a medios como pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos? Porque evidentemente el sonido también se propaga en un sólido. Basta con pegar un golpe a un extremo de una viga y poner la oreja en el otro extremo, vemos que efectivamente se propaga también a través de sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de los sólidos, imaginemos el caso más simple de una barra lineal, lo que sería una barra lineal de un sólido cualquiera. Esa barra lineal, los sólidos ya sabemos que son difícilmente compresibles, pero cuando sufren una deformación, un golpe en un extremo, se produce una compresión, ¿de acuerdo? Es decir, esa delta P que llamamos aquí sería esa compresión que sufre esa barra lineal. Bien, la propiedad elástica en el caso de los sólidos es lo que llamamos el módulo de Young. El módulo de Young, vamos a ver que en el caso de los sólidos y de los líquidos las expresiones de velocidad de propagación del sonido son muy similares. Bueno, de los líquidos y de los gases también, ¿de acuerdo? Lo que cambia es, digamos, lo que hay en el numerador. Entonces, en el caso de los sólidos, lo que tenemos en el numerador, ese módulo que mide de alguna manera esa propiedad elástica del sólido, es lo que llamamos el módulo de Young. El módulo de Young lo que representa, digamos que sería la relación entre la variación de presión producida, entre la compresión producida y la disminución o la variación relativa de longitud. ¿De acuerdo? La variación relativa de longitud sería el delta L respecto del E sub 0, que el E sub 0 sería, digamos, la longitud original en estado de no excitación de esa barra. ¿De acuerdo? Cuando esa barra es comprimida, o mediante una compresión, un golpe o lo que sea, pues entonces hay una variación relativa de longitud relacionada, digamos, con esa variación de presión que estamos produciendo. Y eso es lo que mide el módulo de Young. Esa sería la propiedad elástica. Y puesto que estamos hablando de una barra lineal, pues su propiedad inercial sería la densidad lineal de masa. ¿De acuerdo? Entendida como densidad lineal, que la representamos siempre habitualmente con la letra mu, como la masa por unidad de longitud. Bien, pues esta expresión que tenemos aquí, por tanto, nos daría cuál es la expresión general de la velocidad de propagación en un sólido, del sonido en un sólido, es decir, la raíz cuadrada del cociente entre el módulo de Young y la densidad lineal de masa. El panorama en los líquidos
pues es esencialmente el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, partimos de la misma expresión general para todas las ondas mecánicas, y en el caso de los líquidos esa propiedad elástica viene definida mediante lo que llamamos el módulo de compresibilidad, ¿vale? El módulo de compresibilidad, ya sabemos que dentro de los fluidos, que pueden ser líquidos o gases, los líquidos son muy poco compresibles, pero sin embargo los gases son muy compresibles, ¿de acuerdo? Por tanto, las diferencias en el módulo de compresibilidad entre líquidos y gases obviamente son enormes, ¿vale? Pero para todos los fluidos en general, ya sean líquidos o ya sean gases, la expresión general de la velocidad de propagación del sonido en ese medio es la misma. Y esa propiedad elástica viene definida por lo que llamamos el módulo de compresibilidad, que al igual o muy parecido a lo que sería el módulo de Young, pero en el caso del módulo de Young lo definíamos de un modo lineal, sobre una barra lineal, aquí estaríamos hablando, digamos, de un volumen, ¿de acuerdo? Un volumen de sólido, de un volumen de líquido, un volumen de gas. Por tanto, sería la relación entre la variación de presión producida y la variación relativa de volumen que acompañaría esa variación de presión. Eso define el módulo de compresibilidad, ¿de acuerdo? Y la propiedad inercial en este caso pues, sería la densidad volumétrica del medio, o sea, la clásica densidad masa partido volumen. Y por tanto, la expresión que tendríamos para la velocidad de propagación en un fluido, como veis, es evidentemente muy parecida, por no decir idéntica, a la que teníamos para un sólido, simplemente sustituyendo en el numerador el módulo de Young por el módulo de compresibilidad. Bien, dentro de todo esto, digamos, como norma general, daos cuenta que la velocidad de propagación en un medio va a depender, digamos, del grado de compacidad de las partículas de ese medio, ¿no? Esto es como un poco el efecto dominó. Si nosotros tenemos unas fichas de dominó puestas y las tenemos muy juntas, en cuanto demos un golpe a la primera se va a transmitir enseguida, digamos, la perturbación al resto de fichas. Pero si las tenemos más separadas, esa perturbación se va a propagar más despacio. Entonces, evidentemente esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los medios materiales. En un sólido, ¿qué sucede? En un sólido las partículas en general de ese sólido, los átomos, las moléculas, lo que sean, pues están muy próximas unas a otras. ¿De acuerdo? Es decir, en un sólido tenemos partículas muy próximas, una alta densidad, y por tanto, en general, la perturbación en un sólido se va a propagar muy deprisa. Mucho más deprisa que en los líquidos o que en los gases, ¿de acuerdo? Por el contrario, en los gases, las moléculas o los átomos en general están mucho más separados, ¿de acuerdo? Y por tanto, cualquier variación de presión en un gas, evidentemente es mucho más compresible, pero esas variaciones de presión se van a desplazar más despacio a través del medio. Por tanto, como norma general, la velocidad de propagación en un sólido siempre es mayor que en un líquido y esta a su vez es mayor que en un gas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora en particular, pues, por ejemplo, de lo que sería la velocidad de propagación en concreto en los gases. Bueno, es particularmente interesante analizar el caso de los gases, como decíamos, ¿no? En el caso de los gases, el módulo de compresibilidad, vamos a suponer el modelo de un gas ideal, no es el real, pero bueno, como aproximación nos viene bien y nos sirve, ¿no? Entonces, en el caso de un gas ideal, lo que es el módulo de compresibilidad viene definido o viene dado mediante el producto de lo que llamamos el coeficiente adiabático gamma. Esta gamma no tiene nada que ver con coeficientes relativistas, ¿vale? Es lo que llamamos el coeficiente adiabático del gas y el producto de este coeficiente adiabático por la presión del gas. La presión, digamos, estándar, la que esté el gas en ese momento, ¿de acuerdo? Ese coeficiente adiabático, ¿por qué coeficiente adiabático? Porque en principio la velocidad de propagación del sonido es lo suficientemente rápida como para considerar termodinámicamente que el proceso en ese gas es un proceso adiabático donde no se transfiere calor, digamos, al medio. No hay tiempo material como para transferir calor al tiempo, ¿no? Y ese coeficiente adiabático, gamma, viene dado por la relación entre lo que llamamos el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, Cp entre Cv, ¿de acuerdo? Bien, digamos lo que nos interesa es que ese coeficiente adiabático, en el caso de la mayoría de los gases, pues su valor oscila entre 1 y 1,7, más o menos, no tiene valores muy diferenciados. Por ejemplo, fijaos que en el caso del aire, pues viene a ser como 1,4, mientras que en el hidrógeno, por ejemplo, sería 1,41,
El helio, pues creo recordar que es unos 66, no me hagáis mucho caso, pero bueno, por ahí vienen tablas de coeficientes adiabáticos de los gases y ahí podemos ver, bueno, pues cómo varía, digamos, ese coeficiente adiabático, ¿de acuerdo? Por tanto, partimos de que el módulo de compresibilidad se relaciona con el coeficiente adiabático y la presión de esta manera. Bien, si consideramos un mol de gas ideal, pues recordaréis vosotros que esa presión P sub 0 para un mol vendría dado por RT partido de V, ¿vale? Por tanto, nuestro módulo de compresibilidad, en realidad, como veis, vendría dado por gamma por RT y a su vez partido de V. Bien, el volumen de un gas lo podemos relacionar con su densidad, ¿de acuerdo? Puesto que la densidad es masa partido de volumen, pues el volumen sería masa entre densidad, por tanto esto lo podemos expresar como gamma RT por la densidad, que estaría en el denominador a su vez del denominador, partido todo ello de la masa, que en este caso, puesto que estamos hablando de un mol de gas, pues es la masa molar, ¿de acuerdo? Por tanto, esta M, recordad que es masa molar. Bueno, pues si tomamos en consideración esta expresión que resultaría para los gases ideales del módulo de compresibilidad, pues vemos entonces que la velocidad a la que se propagaría el sonido en un gas, en este caso respondería, como hemos dicho, a la relación, a la raíz cuadrada de la relación entre el módulo de compresibilidad y la propia densidad, ¿de acuerdo? Y por tanto nos quedaría una relación muy interesante que vamos a analizar ahora, que sería, bueno, pues como la densidad aparece en el numerador y finalmente aparece también en el denominador, no aparecerá en la expresión final, ¿de acuerdo? Nos queda una expresión que es el coeficiente adiabático por R por T y partido de la masa molar del gas. Bueno, analicemos un poquito esta expresión porque es importante. ¿De acuerdo? Es importante que hagamos un pequeño análisis de ella. Obviamente depende de la naturaleza del gas, puesto que el coeficiente adiabático va a depender íntimamente de la naturaleza de ese gas, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesan son estos parámetros, es decir, va a depender de la temperatura absoluta de ese gas, la temperatura en Kelvin a la que se encuentre ese gas, ¿de acuerdo? A mayor temperatura, pues el movimiento térmico es mayor, quiere decir que eso, de alguna manera, ese movimiento térmico más agitado, mayor, facilita la propagación del sonido. Por tanto, al aumentar la temperatura, la velocidad de propagación también aumenta, ¿de acuerdo? Y por el contrario, y esto es muy importante, y luego vamos a ver algunos ejemplos, incluso alguno un poquito jocoso de esto, la velocidad de propagación del sonido es inversamente proporcional a la masa molar de ese gas. Quiere decir, cuanto más ligero sea ese gas, pongamos el ejemplo del hidrógeno o del helio, la velocidad de propagación del sonido es mayor, es mayor. Por ejemplo, el caso del helio es de 900 y pico metros por segundo, ¿de acuerdo? Y en el caso a temperatura, por ejemplo, de 0 grados. Y en el caso del aire, pues a 0 grados viene a ser unos 330 metros por segundo. Por tanto, cuanto más ligero, más liviano es ese gas, cuanto menor es su masa molar, más rápido se propaga el sonido en ese medio, ¿de acuerdo? Por el contrario, medios muy pesados, en el sentido, por ejemplo, moléculas grandes, pongamos por caso, pues es bastante típico utilizar en demostraciones, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre, que es un gas pesado, pero incluso el propio CO2, ¿de acuerdo? Pues ya sería un gas más pesado, como veremos después, la velocidad de propagación del sonido es menor, se ralentiza en ese medio. Entonces, esta expresión es importante porque nos relaciona cuáles son las características de ese gas y cuál es la velocidad de propagación en el sonido en ese gas, ¿vale? E insisto, esto tiene importancia fundamental en cosas que veremos después. Vamos a hablar ahora de quizás uno de los aspectos más interesantes del sonido. Nosotros estamos habituados a percibir sonidos, ¿no? Pero unos sonidos nos parecen más intensos que otros, hay ruidos más molestos, ruidos menos molestos, hay sensación de relax en ciertas circunstancias y, por el contrario, sensación de estrés acústica en otras circunstancias. Es decir, nuestro oído discrimina, distingue sonidos de distinta intensidad. ¿Qué es lo que entendemos por intensidad de una onda sonora? La intensidad del sonido. Bien, por norma general, la intensidad para una onda cualquiera viene a representar, y esto creo que ya lo hemos comentado en vídeo anterior,
sería la energía que llega por unidad de superficie y por unidad de tiempo a un determinado punto, ¿de acuerdo? Por tanto, la energía que llega por unidad de superficie y unidad de tiempo define lo que llamamos la intensidad de esa onda. Por favor, no confundamos la intensidad de una onda y las unidades en que se mide, que ahora vamos a ver cuáles son, con intensidad de corriente, que a nadie se le ocurra poner aquello de la intensidad de una onda se mide en amperios, no, ¿vale? Vamos a ver que no. Estamos hablando de intensidades de ondas sonoras, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, repetimos energía que llega por unidad de superficie y tiempo. Ahora bien, el concepto de energía por unidad de tiempo, o el equivalente trabajo por unidad de tiempo, ya sabemos que define lo que llamaríamos la potencia de esa onda, ¿de acuerdo? Por tanto, puesto que esto que tenemos aquí equivaldría a lo que sería la potencia de esa onda, es más habitual encontrarnos con esta expresión, y es que la intensidad sería el cociente entre la potencia, o la potencia, digamos, por unidad de superficie, ¿de acuerdo? Esto sería lo que nos daría, digamos, la expresión para lo que es la intensidad de una onda sonora. Ahora bien, cuando hablamos de las ondas y de las propiedades de las ondas, veíamos que había tres tipos de ondas: ondas longitudinales, ondas bidimensionales, y después estaban las ondas tridimensionales. Y dentro de ellas poníamos como ejemplo clásico pues tanto la luz como el sonido. Es decir, el sonido es una onda tridimensional y por tanto se propaga en forma de frentes de onda esféricos, ¿de acuerdo? Y la superficie de una esfera, es 4πr al cuadrado. De modo que es lo más habitual cuando hablamos del sonido, es encontrarnos esta expresión, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos dice esta expresión? Pues lo que ya sabemos de ondas esféricas, es decir, precisamente lo que hablamos en su momento sobre ondas esféricas, decíamos que eran ondas cuya intensidad variaba con el inverso del cuadrado de la distancia. Esto, fijaos que es algo que ya nos resulta muy familiar, esa dependencia del inverso del cuadrado de la distancia. Bien, pues en el caso del sonido, la intensidad varía con el inverso del cuadrado de la distancia, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues a efectos prácticos de cuando queramos hacer a lo mejor una serie de cálculos. Bien, imaginemos un altavoz. Un altavoz emite pues con cierta potencia, una cierta potencia en vatios, ¿de acuerdo? Pongamos un vatio. Imaginemos un altavoz que emite un vatio, ¿vale? Esa potencia es la propia del altavoz, por tanto la potencia es constante. Es decir, la potencia de la fuente sonora la vamos a considerar como constante, ¿de acuerdo? Lo cual significa que si la potencia de la fuente es constante, a medida que nos alejemos vamos a percibir menos intensidad. Y dado que esa presión es constante, entonces evidentemente la relación que vamos a encontrar entre intensidad y distancia sería que I por 4pi por R, vamos a llamar I sub 1 y R1 al cuadrado, ha de valer lo mismo que en cualquier otro punto cuya intensidad sería I sub 2 por 4pi por R2 al cuadrado, y digamos así sucesivamente con otros puntos que pudiéramos considerar. Vale, el factor 4pi obviamente aparece en todos estos lados, por tanto, digamos, a medida que se propaga el sonido se va a cumplir esa relación derivada del inverso del cuadrado de la distancia, y es que finalmente la intensidad en un determinado punto por el producto de la distancia del foco al punto al cuadrado ha de ser igual que la intensidad percibida o recibida en otro punto por su distancia al foco al cuadrado en ese punto, ¿de acuerdo? Y esto así sucesivamente con sucesivas distancias que nosotros podamos considerar. Esta es la dependencia del inverso del cuadrado de la distancia, es decir, la intensidad va menguando a medida que nos vamos alejando de ese foco. Insisto, R1 pues sería la distancia desde un punto de medida pues al altavoz que está emitiendo el sonido, ¿vale? Si nos alejamos a otra distancia que vamos a llamar R2, pues la intensidad que nosotros recibimos es distinta, ¿vale? Y varía según el inverso del cuadrado de la distancia, varía por tanto según esta expresión que tenemos ahí. ¿Cuál es la escala de intensidades que es capaz de percibir el oído humano? Pues la verdad es que es una escala de intensidades muy amplia, muy amplia.
es decir, el rango de intensidades que nuestro oído es capaz de percibir va desde los prácticamente imperceptibles, lo que llamamos el nivel umbral de audición, que sería una intensidad de 10 a la menos 12 vatios partido metro cuadrado. Vale, bien, fijaos, no lo he dicho antes, pero acordaos que os decía, la unidad de intensidad no es en este caso el amperio, eso es intensidad corriente, ¿no? La unidad de intensidad se deriva de esta expresión que tenemos aquí, y por tanto en el sistema internacional nuestra unidad es vatio partido de metro cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, esa va a ser la unidad que nosotros vamos a utilizar para intensidad sonora. Vatios partido de metro cuadrado. Bien, pues el oído humano tiene un rango de sensibilidad extraordinario, que va, por ejemplo, desde lo que llamaríamos el valor umbral vamos a llamarlo rango auditivo, pues digamos desde el valor umbral que está estipulado en 10 a la menos 12 vatios partido de metro cuadrado hasta, digamos, lo que podríamos llamar ya valores que podríamos denominar dolorosos, ¿no? Es decir, valores realmente molestos, ¿no? Por ejemplo, imaginad un martillo neumático de los que se usa para taladrar el pavimento y estamos situados a 1 metro de distancia, eso no hay quien lo aguante, ¿no? Bueno, pues estaríamos hablando ahí del rango de, a lo mejor, potencias de 1 vatio partido de metro cuadrado, ¿no? Es decir, a partir del orden del vatio partido de metro cuadrado, estamos ahí en lo que llamamos un valor insoportable, un valor doloroso, ¿no? Bueno, pues como veis el rango es muy amplio, es decir, evidentemente 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, pues hay que tener el oído hiperfino para poder, digamos, bueno, notar ese tipo de intensidad sonora, ¿no? La mayoría de la gente, pues para ese valor de intensidad no hay simplemente sonido, ¿no? Pero bueno, ese es el que está estipulado como valor umbral. Por tanto, veis que la respuesta del oído es muy amplia en cuanto a los valores de intensidad. Por el contrario, esa respuesta no es lineal en absoluto. Es decir, un valor el doble de intenso no lo percibimos como el doble de intenso la mitad de las veces, la mayoría de las veces, perdón. Es decir, ni el triple de intenso lo percibimos nosotros como si hubiese aumentado el triple la intensidad, ¿no? Es decir, esa respuesta para el oído humano no es lineal. Fijaos que esta escala es muy amplia y desde luego la respuesta para nada es lineal. Es o se ajusta más a lo que podemos considerar una escala logarítmica, ¿de acuerdo? De ahí que se defina para lo que sería la respuesta del oído humano frente a una excitación acústica, se define lo que llamamos el nivel de intensidad, ¿vale? El nivel de intensidad, o lo que conocemos y que se traduce en lo que conocemos como escala decibélica, y es de lo que vamos a hablar ahora. Bien, pues lo que os comentaba antes, es decir, realmente la respuesta del oído humano es muy diversa frente al sonido, ¿no? Es decir, nosotros distinguimos sonidos fuertes de sonidos débiles, somos capaces de hacer una distinción, pero además esa relación no es lineal y en concreto además depende también de la frecuencia, ¿no? Fijaos que la sensibilidad del oído humano, de nuestro tímpano, el tímpano tiene un rango de sensibilidad enorme, que puede ir desde del orden de los 10 a la menos 5 pascales hasta las decenas de pascales. Es decir, como veis, hay un rango de variaciones de presión a la que nuestro oído es bastante sensible, ¿de acuerdo? Y justamente esos rangos de presión son los que determinan ese valor umbral de intensidad sonora que llamamos I sub 0, 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, o digamos ya lo que serían, pues cuando hablamos de amplitudes de presión del orden de los 20 pascales, pues ya son sensaciones dolorosas, ¿vale? Pero, decíamos, la respuesta no es lineal. De ahí que definamos lo que conocemos como nivel de intensidad
sonora. Ese nivel de intensidad sonora, que vamos a denominar con la letra beta, es, como veis, una definición logarítmica, ¿de acuerdo? Y se define como 10 veces el logaritmo del cociente entre la intensidad que nos llega y la intensidad umbral. Por tanto, esta expresión que tenéis aquí, beta, sería 10 veces el logaritmo de la intensidad que percibimos en un determinado punto con respecto al valor umbral de intensidad, ¿de acuerdo? Y eso define el nivel de intensidad sonora. Y esto se traduce en una escala lineal, lo que llamamos una escala decibélica. ¿Por qué? Porque este factor beta, que llamamos nivel de intensidad sonora, seguramente habéis oído hablar muchas veces de los decibelios. Bueno, pues justamente su unidad es lo que llamamos el decibelio. Bien, en castellano decimos el decibelio, viene de decibel, y el nombre de Bell, pues asociado a Alexander Graham Bell, ¿de acuerdo? Por tanto es un nombre propio, de ahí que cuando escribimos esta unidad, recordad que al deberse a un nombre propio, esa segunda B, pues iría en mayúsculas, ¿de acuerdo? Esta es la famosa, o esto es lo que nos da la famosa escala decibélica. Por ejemplo, imaginemos cuál es el rango, digamos, en el que se mueve esa escala decibélica, ¿no? Pues el rango menor sería, pues imaginemos que I es I sub 0, es decir, lo que sería el rango de esa escala. Bueno, pues si consideramos el menor valor, es decir, en el que I sea igual a I sub 0, pues tendríamos aquí el logaritmo de 1 y sabemos todos que el logaritmo de 1 pues es 0, ¿de acuerdo? Por tanto, el valor de beta correspondiente, digamos, al nivel de intensidad umbral, perdón, a la intensidad umbral, no al nivel de intensidad, el valor de beta sería 0, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, 0 correspondería a lo que sería el valor umbral. Por el contrario, imaginemos que nos vamos al otro extremo, es decir, a lo que serían sensaciones ya dolorosas, ¿no? Imaginad, por ejemplo, que I fuese 1 vatio partido de metro cuadrado. Bien, si I es 1 vatio partido de metro cuadrado, por ejemplo, la intensidad que percibimos, pues el valor de beta, como bien veis, sería 10 veces el logaritmo de 1 partido de 10 a la menos 12, ¿vale? 1 partido de 10 a la menos 12 sería 10 a la más 12 y el logaritmo de 10 a la 12 es justamente 12 y 12 por 10, 120. Por tanto, digamos, el valor de 120 decibelios marcaría de alguna manera, por supuesto hay valores por encima de este, ¿no? Pero marcaría ya lo que sería pues una sensación muy dolorosa. 120 decibelios, por tanto, corresponde ya al umbral doloroso, auditivo, mientras que, como veis, pues 0 decibelios marcaría, digamos, ese valor umbral que prácticamente nadie percibimos. A partir de ahí, bueno, pues podéis entender, fijaos que la forma de saber cuál es el valor de beta que corresponde a una intensidad dada, pues simplemente lo despejaríamos de esta expresión, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginad que percibimos, pongamos por caso, vamos a poner una intensidad de 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos como ejemplo vatios por metro cuadrado, por ejemplo 10 a menos 5, bueno, pues el nivel de intensidad sonora, en este caso beta, sería simplemente calcular 10 por el logaritmo de lo que sería el cociente 10 a la menos 5 entre el valor umbral, que es 10 a la menos 12, ¿de acuerdo? Esto nos daría 10 a la 7, ¿de acuerdo? Y por tanto el logaritmo de 10 a la 7, que es 7, multiplicado por 10, nos daría 70 decibelios. Hagamos ahora al revés, es decir, vamos a considerar, por ejemplo, un valor, pongamos por caso de 85 decibelios, y vamos a tratar de ver a qué intensidad correspondería, ¿no? Es decir, imaginemos que ahora tenemos que hacer justamente lo contrario.
Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a poner por caso un valor de 85 decibelios, la pregunta que nos hacen es cuánto vale, en este caso, la intensidad sonora que estamos percibiendo en ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues se trata simplemente de despejar I de esa expresión que nosotros tenemos ahí. Es decir, que si partimos, fijaos, de la expresión beta igual a 10 por logaritmo de I partido I sub 0, pensemos primero que podemos despejar logaritmo de I entre I sub 0, ¿de acuerdo? Que sería pues el valor de beta partido de 10. Y como todos sabéis de las propiedades de los logaritmos, pues el logaritmo de un cociente equivale a la diferencia de los logaritmos, ¿no? Por tanto, en ese caso, tendríamos que logaritmo de I menos el logaritmo de I sub 0 sería igual a beta partido de 10. Ahora bien, el logaritmo de I sub 0 es el logaritmo de 10 a la menos 12, y el logaritmo de 10 a la menos 12 es menos 12, por tanto este valor es menos 12, menos menos se me convierte en más. Dicho de otro modo, tendríamos que logaritmo de I más 12 sería igual a beta partido de 10. Y finalmente, por tanto, despejaríamos de ahí lo que sería el logaritmo de I. Que resultaría, por tanto, beta partido de 10 y a su vez menos 12 que pasaría restando al otro lado. ¿Qué significa eso? Pues que la intensidad que correspondería, digamos, a ese valor de beta vendría dado en general por, ya que son logaritmos decimales, pues vendría dado por 10 elevado a beta partido de 10 menos 12. Digamos, esta sería la expresión que nos daría la intensidad para cualquier valor de beta. Obviamente no es una expresión, como siempre digo, ¿no? Para aprenderse de memoria. Fijaos que el desarrollo matemático de esto es matemática elemental que todo el mundo domináis en este nivel, ¿no? Por tanto, a partir de ahí se procede pues, para calcular cuál es la intensidad que corresponde a un determinado valor de beta. Hemos puesto antes el ejemplo de beta 85 decibelios. Bueno, pues eso nos daría 8,5 menos 12, por tanto esa intensidad, digamos, de 8,5 menos 12, pues sería 10 elevado a menos 3,5. O, lo que es lo mismo, pues 3,16 por 10 a la menos 4, ¿de acuerdo? Por tanto, ese valor de intensidad por 10 elevado a menos 4 vatios partido de metro cuadrado sería el valor de intensidad que correspondería, por ejemplo, a 85 decibelios. ¿De acuerdo? Vamos a hacernos ahora algunas preguntas y vamos a resolverlo de un modo experimental primero y luego lo vamos a explicar teóricamente. Por ejemplo, la primera pregunta que nos planteamos es: imaginad que tenemos un altavoz. Un altavoz emite una cierta potencia, ¿no? Y por tanto, a una cierta distancia, pues percibimos un valor de intensidad, el que sea, I, vamos a llamarlo. Si colocamos dos altavoces idénticos, ¿percibimos el doble de intensidad? Y la pregunta es, ¿y si percibimos el doble de intensidad, percibimos también el doble de nivel de intensidad sonora? Es decir, ¿el valor de beta aumentaría el doble? Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de responder. Vamos a ver que la intensidad sí se duplica si la potencia se duplica, es decir, si yo tengo dos altavoces, evidentemente la intensidad sí se va a duplicar, pero eso dista mucho de traducirse en una duplicación del valor del nivel de intensidad, que dista mucho de ser el doble, para nada. Vamos a ver ahora y lo vamos a medir experimentalmente y lo vamos a explicar después aquí. Bueno, pues este aparatito que veis ahí es un aparato que habitualmente se usa, lo que llamamos un sonómetro, para medir precisamente la escala de nivel de intensidad, la escala decibélica. Observad, por ejemplo, ahora, si lo acercamos a la pantalla, pues está marcando, según yo me calle,
o según hable, pues evidentemente el nivel de intensidad sonora, como veis, aumenta a medida que yo estoy hablando, ¿no? Si damos un silbido, aumenta. Como veis, entonces, lo que nos está midiendo es justamente los decibelios, el nivel de intensidad sonora, pues según vamos hablando. Bueno, vamos a hacer una curiosa experiencia con dos altavoces que tendréis seguramente todos en casa, que son altavoces de ordenador. Bien, hacemos una sencilla experiencia que, como veis, son dos altavoces que están situados a la misma distancia frente al sonómetro, ¿de acuerdo? Cuando yo me calle, lo único que vamos a hacer es activar, digamos, un sonido de una frecuencia de 1500 Hz y bueno, ahora mismo están los dos altavoces funcionando a la vez. Hemos visto que en el caso de los dos altavoces funcionando a la vez hemos alcanzado pues un nivel de intensidad del orden de los 87 y pico decibelios, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué sucede ahora si desconectamos uno de ellos. Simplemente vamos a desconectar uno de los dos altavoces y ahora mismo el sonido de los 1500 Hz va a ser emitido solamente por uno de ellos. Fijaos que lejos de disminuir a la mitad, ha bajado simplemente la escala de unos 87 y pico decibelios a unos 84 decibelios en este caso, ¿de acuerdo? Cuando teníamos funcionando solo un altavoz estábamos en 84 decibelios, cuando están los dos es 87. Sin embargo, lo que sí es verdad es que, suponiendo, digamos, que los dos altavoces son idénticos y son igual de potentes, cuando funciona solamente uno, el nivel de, la intensidad que se percibe en el sonómetro, vamos a llamarla I. Cuando funcionan los dos, esa intensidad se duplica, pero como vemos, el resultado de duplicar la intensidad en absoluto se traduce en que aumente el nivel de intensidad al doble, ¿de acuerdo? Por tanto, simplemente ha habido un ligero aumento de 84 y pico decibelios para un único altavoz a 87 y pico decibelios cuando estaban funcionando los dos altavoces.